¿verdad? Como dice el himno, ¿verdad? Gloria a Dios. Jesús, el Cristo, el reposo de Dios. Mateo 12, del 5 al 8. Si ya lo tienen, me dice amén y leemos juntos la palabra del Señor. Solo dos hermanos. Pero bien, con ellos nos damos hacia adelante. Dice la palabra del Señor. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Qué preciosa palabra. Oramos para pedir la dirección del Señor en esta meditación. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, Señor. Tu nombre es sobre todo nombre y tú eres digno de recibir toda adoración. Bendito seas Dios. Gracias por esta bendición única y preciosa, Señor, en la fe de tu Hijo que has querido revelarnos, Señor, y darnos vida y abrir nuestros ojos y salvarnos por medio de esta fe. Bendito Dios, gracias por esa misericordia y esa gracia infinitas, Señor, ministradas por medio de la fe de tu Hijo. Mientras meditamos, Señor, en esta palabra, bendito Espíritu Santo, por favor, ministranos tú, toma el control de palabras y pensamientos, Señor, enséñanos, abre nuestro entendimiento y danos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Cristo Jesús. Lo pedimos en acción de gracias por Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden permanecer en pie, amados. Dios santo. Estamos mal. Bien, amados. Tenemos aquí unas palabras del Señor Jesús que son de una dimensión, hermanos, extraordinaria, profunda, preciosa, y que aún en este tiempo hay quienes no han recibido esta palabra ni la han entendido. El Señor está dando este mensaje del Evangelio al pueblo de Israel, a la nación judía del tiempo en el que Él vino. Amén. Este pueblo, esta nación estaba esperando al Mesías, al Cristo. Amén. Y veían y oían en la persona del Cristo palabras que ellos nunca habían oído. Y también veían señales que nunca habían sido hechas por nadie. Y aún así, habían sido enseñados de una manera tan religiosa y tan literal o tan superficial en la palabra de Dios, que las palabras del Cristo les sonaban incomprensibles a muchos, y principalmente a aquellos que eran los líderes religiosos de ellos, los sacerdotes, levitas, los rabinos judíos, los maestros de la ley, los escribas, los fariseos y todos aquellos que tenían cierta relevancia religiosa entre el pueblo. Y estas palabras que el Señor viene declarándoles, hermano, hacen que muchos de ellos se cuestionen realmente y cuestionen
lo que ellos habían aprendido y les estaba siendo enseñado. Y veíamos y vemos en los acontecimientos anteriores a este momento, hermanos, que el Señor hace una declaración muy, muy hermosa y muy importante cuando dice que la revelación de la fe del Cristo, la revelación de la fe del Evangelio, es algo que viene de Dios. Y dice: Señor, tú has escondido, te alabo, dice, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas que ahora yo estoy revelando. Amén. De los sabios y entendidos, dice el versículo 25 del capítulo 11, y las revelaste a los niños. Amén. Porque, mis amados, el Señor hizo una aclaración muy importante en cuanto a recibir el mensaje del reino, el mensaje del Evangelio. Dice: el que no recibe el reino de Dios como un niño, no puede entrar en él. Porque, amados, la fe del Evangelio requiere que el hombre muera a sí mismo, que el hombre deseche su propio conocimiento, que el hombre renuncie a su propio razonamiento, que renuncie además a todo aquello que ha dado por cierto y que le ha sido enseñado de parte de los hombres. Y para llegar a ese punto, hermanos, hay una palabra que el Señor expresó, y es arrepentimiento. Arrepentidos. Venga, hermano. Dice el Señor, predicando el Evangelio del reino: arrepiéntanse, el reino de los cielos, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. El gobierno del Cristo está aquí, dice el Señor. Y el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios acerca del Mesías y de su reino hoy se cumple. Amén. Pero dice: por eso arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y el Señor, en esa expresión de arrepentimiento, la palabra griega utilizada es metanoia. Y esta palabra tiene tres acepciones: un cambio de rumbo, un cambio de mentalidad y un cambio, hermanos, amén, un cambio de pensamiento, un cambio de rumbo y un cambio de actitud. Amén. Nosotros, hermanos, nos encontramos con ese problema. Todos los que hemos sido confrontados con la palabra del Evangelio, estamos aferrados, nos encontramos aferrados, como decía el pastor Nicolás, a algo que habíamos aprendido. Habíamos entendido la Escritura de una manera que no es la manera que Dios la reveló. Amén. Entonces estábamos aferrados a nuestro pensamiento. Amén. Creíamos que haciendo determinadas cosas, actuando de tal o cual manera, estábamos haciendo lo correcto. Teníamos una actitud que creíamos que era la correcta, pero que en realidad no era la correcta. Y eso se llama, hermanos, seguir nuestros propios caminos. Amén, hermano. Por eso es que la Escritura dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, ¿verdad? Le parecen que están correctos, pero su fin, dice, es camino de muerte. ¿Por qué? Porque en realidad, fuera, hermanos, de la fe y de la revelación del Evangelio y de la voluntad de Dios,
nuestros caminos no coinciden con el camino del Señor. Hay un solo camino. El Señor dice, mis caminos no son los tuyos y mis pensamientos tampoco son los tuyos. Amén. Por eso es que los caminos que el hombre elige, hermanos, que las personas elegimos, realmente están en una dirección contraria a la voluntad de Dios. Aunque estén disfrazadas o aunque estén adornadas con intenciones y devociones religiosas. No es que hay que hacer esto en Semana Santa porque así nosotros demostramos nuestra fe. ¿Eh? Es que decimos los cristianos evangélicos, ¿verdad? Es que tenemos que ayunar. Si no ayunamos, entonces no tenemos comunión con Dios. Tenemos que orar, ¿verdad? 3 horas, 2 horas. Y eso se vuelve, hermanos, como una norma, como una imposición. Si usted no ayuna, entonces no es creyente. Bueno, la vigilia, hermano, la famosa vigilia. Aquí estamos en un culto largo, ¿eh? Nosotros le llamamos vigilia, pero en realidad lo que se conoce como vigilia en el ámbito y entre las iglesias cristianas evangélicas, hermano, es amanecer, ¿verdad? Vigilar toda la noche, ¿verdad? Y en realidad vigilan quizás unas 2 horas porque las demás las pasan durmiendo. Pero el punto es que la gente piensa que aquello de velar y orar se refiere a no dormirse, hermano. Amén, hermano. No dormir toda la noche. Dios guarde. Si el Señor no necesita que usted esté despierto, usted y yo estemos despiertos para venir. ¿Cree usted que el Señor, cuando el Señor venga, todos van a estar despiertos? Si en la mitad del mundo está de noche y en la otra mitad está de día. Aunque hay unos que duermen todo el día, pero bien, ese es otro tema. El asunto es, amados, que el concepto, la concepción religiosa nuestra dista de lo que Dios manda, de lo que Dios ha establecido y de lo que es la perfecta voluntad de Dios para estar en comunión con Él. El Señor le decía ya a su pueblo por medio del profeta Jeremías, ¿verdad? Dice, paraos en los caminos. Amén. Tenemos la cita, ¿verdad? Jeremías 6:16, creo que. ¿Quiere que la leamos? Miren lo que le decía el Señor a su pueblo por medio de los profetas. Y Él habla de un camino, miren. 6:16, ¿verdad? De Jeremías. Si no sabe dónde está Jeremías, ya no lo busque porque lo voy a leer yo aquí. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. ¿Cuáles caminos, hermano? Hola, hermano. ¿Cuáles caminos? ¿De cuáles caminos está hablando? De nuestros propios caminos, de los caminos que cada quien lleva, hermano. Mire, yo como no le hago daño a nadie, ¿verdad? Yo, mire, le ayudo a la gente, ¿verdad? Si puedo darle de comer a un indigente, lo doy de comer, ¿verdad? Yo no critico a nadie, bueno, ¿verdad? Usted lo dice. Yo no me meto en la vida de nadie, mire, yo no tomo, yo no fumo, un montón de cosas, ¿verdad? Yo no mujereo, yo no hombrereo y todo lo demás. Porque las personas creen que haciendo determinadas cosas están agradando a Dios. O dicen otros, yo voy a la iglesia todos los días. Yo no me pierdo una vigilia. Amén, hermano. Yo sirvo en la iglesia. Ese es el camino de cada uno. Amén, hermano. Y dice el Señor, párense en los caminos. Deténganse del camino que están llevando cada uno. ¿Y qué dice? Y mirad, ahí está el detalle. El Señor nos viene hablando de esa condición de ceguera espiritual, hermano. Porque mientras mientras las personas caminan siguiendo lo que ellos creen que está correcto decir, aún en la consideración o bajo la consideración de ser un cristiano evangélico, ¿verdad? Sencillamente está caminando sin ver
El Señor dijo a aquellos que no tienen la luz del Evangelio del Cristo, ciegos, guías de ciegos. Es decir, que los que les enseñan están ciegos y están guiando a otros ciegos que tampoco ven. Paraos en los caminos y mirad. Amén. Cuando nosotros nos detenemos, hermanos, y decimos, es que puedo estar equivocado. Si cada uno de nosotros, si cada persona en el mundo dijera, ¿y será que yo estoy en el camino correcto? ¿Y será que yo estoy haciendo lo que a Dios agrada? En la actitud del hombre que llega, el hombre rico que llega y le pregunta al Señor, Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Él se cuestionó si estaba haciendo lo correcto. El problema es que no tanto se cuestionó, sino que estaba seguro que estaba en lo correcto. Pero lo que quería era una confirmación, ¿verdad? Señor, ¿qué haré para dar la vida eterna? Bueno, ahí tenés los mandamientos. ¿Cómo estás? No, ahí estoy, sí, ya la hice. Yo estoy bien. Es que eso lo he cumplido desde niño. ¿Has cumplido los mandamientos? ¿Realmente los has cumplido? Porque estás dispuesto a deshacerte de todos tus bienes para seguirme a mí. Estás dispuesto a renunciar a tu amor al dinero, a tu idolatría por el dinero. Porque vos decís que cumplís los mandamientos de Dios, pero amás más el dinero que al Señor. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, por sobre todo, hermano. Pero este hombre amaba su riqueza. Cuando Dios le dijo anda a venderlo, ay Dios, dijo, no me gusta a mí. No, dijo yo voy a seguir cumpliendo la ley. Imagínense. Y no le estaba cumpliendo. Ahora dice el Señor, párense los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. Pregunten por lo que Dios ha estado hablando desde la antigüedad. Y pregunten, dice, cuál sea el camino. Se dan cuenta que no hay muchos caminos. El Señor ya estaba confirmando lo que el Señor Jesús dijo. Yo soy el camino. Aquí Él dice, paren y pregunten cuál sea el buen camino. Amén, hermano. Y el buen camino para Dios es el camino de la fe en su pacto, la fe en el Mesías Cristo. Dice, ¿y qué dice? Pregunten y sigan caminando como quieren. No, y anden por Él. Es que, hermano, la fe del Evangelio no es solo de palabritas, ¿verdad? Lo decía el pastor, la fe del Evangelio es para vivirla. Si no se vive la fe, hermano, no es fe. No es la fe de Dios, es una fe humana. Es una fe vana, por cierto. Pero no es la fe de Dios. Y dice el Señor, y anden por Él. Hola, hermano. Ya durmieron, ¿verdad? ¿Cómo dice? Pregunten cuál sea el buen camino. Y rogad por ellos, Señor. ¿Y qué? No me deje gritando solo, grite usted también, así no se duerme. ¿Cómo dice Manayer? ¿Qué dice? ¿Y qué dice? No rogad por él, andad por él. Caminen. Óigame, el camino del Señor no es solo para decir, ay, qué lindo el Evangelio, ¿verdad? Mire, yo como desde que el Señor nos ha venido revelando que Jesús es el Cristo, viera que yo gran gozo tengo. Qué bonito, y no hace nada por la obra del Señor. Si que no es ver el camino, qué chulo. Andad por Él. El ciego que recibió la vista, ¿qué dice? Y se quedó el ciego y se quedó bien contento brincando y siguió gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia mía. No, fíjese. Le siguió por el camino. Andad por Él. Amén, amados. Porque, óigame, si hablamos de reposar en Dios realmente,
que es solo mediante la fe en el Cristo. No hay otra forma, hermano. El Señor Jesús les dice allá, voy a terminar de leer el versículo porque yo estoy asumiendo que usted lo está leyendo, pero usted lo que tiene en las manos a saber qué. Pero ve, aquí dice, miren, y hallaréis descanso para vuestra alma. Amén, hermano. Estamos hablando del reposo de Dios, del Cristo como el reposo de Dios. ¿Qué reposo, hermano? Lo que está haciendo usted ahorita. Está descansando. Amén. Reposo es descanso. Hallaréis reposo para vuestra alma. Estaréis tranquilos. Para que usted está bien tranquilo ahí. Ya está dormido, está. Ahora, dice el Señor, allá volvamos entonces a la cita de Mateo. Y dice el Señor, le dice a las personas que allá ya conocían la Escritura, pero que lastimosamente la habían tomado religiosamente, se las habían enseñado religiosamente. Y entonces les dicen, miren, ustedes parecen de los mecapaleros de allá de la tiendona, con unos grandes bultos encima. Pero dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Hola. ¿Qué produce la religión y qué producen las doctrinas de hombres en las personas? Cargas, hermano. ¿Y qué producen además? Fatiga, trabajo. No, tengo que ir. Hoy hay vigilia, ¿verdad? Y la señora se desveló un día antes, pero tiene que estar ahí. A dormir se llega, pero llega. Aquí no hay de eso. Aquí yo todos los veo con las pepas bien abiertas. Pero ahora dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Versículo 28 del capítulo 12. Y yo os haré descansar. Y entonces el Señor está hablando de un reposo en Él. Dice, es que ustedes no pueden tener tranquilidad en su alma, en su espíritu, mientras no crean en mí. Vengan a mí. Cuando dice el Señor, vengan a mí, no es que estuvieran todos ahí pegaditos donde Él. No, crean en mí, está diciendo el Señor. Venid a mí, recibid mi mensaje, creed a mi palabra. Dice el Señor, lleven mi yugo, mi doctrina, mi enseñanza, tómenla. Porque esta enseñanza, dice, este yugo es fácil. Y la carga que yo le impongo, si ni la van a sentir. Amén, hermano. Es ligera, sí, es una carga, pero no es una carga propiamente que a ustedes les va a molestar. Es una carga que van a poder llevar. Es una carga ligera, ¿verdad? Así como la Biblia que andan cargando los hermanos. Bien ligera que ni les pesa. Bueno, pesa más el celular, pero ahí lo andan cargando. ¿Verdad? Dice el Señor, mi yugo es fácil, mi enseñanza, mi doctrina, mi palabra. Vengan a mí, crean en mí, recíbanla, porque solo así van a hallar descanso para su alma, porque yo soy el camino. Amén, amado. Ahora, inmediatamente sucede lo que leímos ahí en los versículos 5 al 8. Y el contexto de esto dice que en el versículo 1 del capítulo 12 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y aquí está el gran conflicto de los religiosos, ¿verdad? Cuando como decimos, se clavan en algo. No, es que aquí dice, hermano, que no usará el hombre vestido de mujer ni la mujer vestido de hombre. Por tanto, los pantalones están prohibidos. Y la mujer que use pantalones va para el infierno con todo y tacones. Y ya está, le ponen tacones. ¿Verdad? Y hasta el verso le sale. Pero ahí en la Escritura no está hablando de vestidos ni de pantalones. Está hablando de personas que se visten por una inclinación sexual desviada. Cuando dice no vestirá el hombre vestido de mujer,
Usted sabe quiénes son los que quieren vestirse de mujer. Ni la mujer vestida de hombre, usted sabe cuáles son las mujeres que quieren parecer hombres. Amén, amado. O estoy hablando en chino aquí. Soy medio chino, pero hablo español. Ahora, soy medio sospechoso, dice el pastor Nicolás. Yo medio sospechoso. ¿A qué le dice que es sospechoso completo? Así que, dice el Señor, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, el famoso Shabbat, hermano, de los judíos. Dios dice allá en la ley, ustedes van a guardar mi día de reposo, mis días de reposo, dice el Señor. ¿A dónde está eso, hermano? En la ley, está en los 10 mandamientos, hermano. ¿Qué mandamiento es? Ay, Dios mío, ya están aplazados, hermano. Tienen que volver a cursar Éxodo. La materia de Éxodo. Es el 4º mandamiento que dice. Ajá, ¿verdad? Guardarás el día de reposo para santificarlo. Amén, hermano. Pero mire que ahí el Señor no deja el mandamiento solo así, tiradito. Guarden el día de reposo y no hagan nada y yo los voy a bendecir. Si ustedes guardan mi día de reposo, vámonos a Éxodo 20, pues. ¿Dónde queda Éxodo? Ahí en la Biblia, búsquelo. Para eso es que hay que escudriñar la Escritura. Porque hay uno vaya buscando por Apocalipsis, está. Hola, hermano. Versículo 8 del capítulo 20. Dice el Señor, acuérdate del día de reposo, acuérdate, no se te olvide. Porque debes santificarlo, está hablando, debes reservarlo, apartarlo para mí. Amén, hermano. Pero mire, por favor, en este mandamiento es donde más Dios explica y donde más el Señor amplía sobre este mandamiento. Y dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo ¿para quién? No es para ustedes. Es que eso es lo que la gente no entiende, aún teniendo el mandamiento. Entonces, ellos descansaban, no hacían nada, pero no pensaban que eso no era para ellos, sino que era para el Señor. Que estaban descansando ese día para el Señor, para dedicarlo a Él, en honor al Señor. Amén, hermano. Había un propósito y dice en el versículo, la parte del final del versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, dice el Señor, en 6 días, ¿verdad? Amén. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu... Nadie, dice el Señor. No hagan nada, no hagan obra alguno, ninguno de ustedes. En su casa, nadie. Ahora mire esto. Y la gente viene y hasta la fecha hay una denominación que se llama Adventistas del 7º día. Los que se adhieren y respetan ese día y guardan el día. ¿Y por qué lo guardan? Es que dice el mandamiento que hay que descansar. Y no hay que hacer nada en ese día. Pero no entienden lo que dice el versículo 11. Y lo que aclara el Señor, ¿por qué manda a descansar ese día? A su pueblo allá. Amén. A Israel. ¿Está conmigo, hermano? Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo
Si fuera otra cosa, gritaran, ¿verdad? ¿Y qué? Dios mío, lo santificó. Ya ustedes como que están ya en las últimas, ¿verdad? Ay, Señor, recíbelo en tu gloria, por favor. Ya muchos de estos van detrás de la hermana Patti. Dice, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Óigame, el Señor está diciendo aquí que hay una razón por la que Él manda a su pueblo a reposar. Y es para que recuerden el reposo que Él creó para sus hijos. Aquellos, ¿quiénes eran los hijos de Dios que creó allá en Edén? ¿Quiénes eran? Solo dos, hermano. Adán y Eva, ¿verdad? Está difícil esa pregunta. Ahora, dice que los creó a su imagen y conforme a su semejanza. Amén. Pero ¿cuándo los creó, hermano? ¿Cuándo los creó? ¿Qué día los creó, hermano? No les dé copia, hermano. No quiero poncharme a todo esto. Para que vayan y lean por lo menos Génesis. Ya que no pasan de Génesis. Del Éxodo, mire que está ponchado ya. Entonces, dice el Señor, creó al hombre en el sexto día, ¿verdad? ¿Y por qué lo creó en el sexto día? Porque antes de crear al hombre, ¿qué hizo Dios? Mire esto. Había, dice en la tierra, desorden, vacío y tinieblas. ¿Sí? Ese desorden, vacío y tinieblas no lo creó Dios. Ese se originó por la rebelión de Luzbel en el cielo. Allá en el corazón de ese ángel hermoso, el más hermoso que Dios había creado, surgió la vanidad, la soberbia. Surgió el mal. Se apartó de la voluntad de Dios y ese mal lo transformó de un ángel de luz a un ser de tinieblas. ¿Amén? De un espíritu benigno a un espíritu maligno. Y de un ser sumamente sabio a un ser sumamente astuto. Contrario a la voluntad de Dios. Y recibió ese nombre de Satanás, que significa adversario. El que adversa, el que contradice a Dios. Amén. Entonces, este que se reveló en el cielo dice que fue echado a la tierra. Amén, hermano. La tierra ya existía. Amén. ¿Cuándo la creó Dios? Allá en el principio, dice el versículo 1, ¿verdad? De Génesis 1. Ese fue el primer versículo que yo me aprendí cuando estaba más chiquito que ahora. Dice, en el principio creó Dios, en el principio de la eternidad. En la eternidad creó Dios los cielos, todo lo que existe en el universo, y la tierra. Pero ¿qué pasa en la tierra? Según el versículo 2, de repente estaba desordenada, vacía y en tinieblas. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué empieza a hacer Dios? Con la palabra empieza a ordenar todo ese caos. Amén, hermano. Y lo primero que hace, ya sabe usted porque ya leyó Génesis 1, ¿verdad? Dice Dios, sea la luz. Y no es la luz que usted y yo conocemos. Establece a su Hijo, el Cristo, como la luz. Porque las lumbreras, dice, ahí aparecieron por ahí por el versículo 13, ¿verdad? Dice, hizo la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Entonces no estaba hablando de la luz, hermano. No está hablando de la luz natural, está hablando de su Hijo. Y esa luz dice que hizo retroceder las tinieblas. No prevalecieron contra la luz. Y entonces Dios viene y dice, Hijo, tú eres la luz del mundo. Aleja las tinieblas, que retrocedan las tinieblas. Amén, hermano. Y las tinieblas, dicen, no prevalecieron contra la luz. Amén, hermano. Y entonces empieza Dios. Estoy hablando de lo que el Señor dice aquí en Éxodo 20, 11. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo lo que existe en ellos. Amén. Amén, amén. Pero, y reposó en el día séptimo.
Entonces, Dios adecúa todo aquello que estaba, que impedía, óigame, la comunión del hombre con Dios. No hizo al hombre primero y después todas las cosas. Ordenó todo para que el hombre pudiera existir y tener comunión con él. Esos 6 días, hermanos, nos hablan de la obra de Dios a favor del hombre, desde el principio. Y eso, en cada cosa que él hizo y usó la palabra creadora, ¿quién lo estaba haciendo? ¿Quién es el verbo de Dios? ¿Qué dice la Escritura? Que todas las cosas fueron hechas por medio de él. ¿O no ha leído eso usted? Va a escudriñar la Escritura, ¿verdad? Entonces, óigame por favor, ¿qué estaba haciendo Dios en la creación? Estaba por medio del Cristo proveyendo las condiciones para que el hombre tuviera comunión con él. ¿Qué le parece? Entonces, esos 6 días se refieren a la obra del Cristo a favor del hombre, de ese hombre creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Por eso es que dice que el día séptimo, terminado el día sexto, donde Dios creó al hombre, dice, versículo ahí en Génesis, y reposó Dios. Vamos a Génesis 3, por favor, rapidito. O Génesis 2, creo. Sí, Génesis 2. Dice, versículo 2 del capítulo 2 de Génesis, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Dice que acabó en el día séptimo, no es que hasta el día séptimo terminó todo, que al día sexto estaba completo y en el día séptimo ya no había nada que hacer a favor del hombre. Eso quiere decir, amén, hermano. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Está hablando de una obra. ¿La obra de quién? Hola. ¿La obra de quién? La obra de Dios, ¿verdad? Pero la obra de Dios en el Cristo. A favor del hombre. Amén. En eso estaba el huerto de Edén, ¿o no? Que era el lugar de comunión con Dios. En el centro estaba el árbol de la vida, representando al Cristo, simbolizando al Cristo. Amén, hermano. Entonces, toda la creación gira en torno a la figura del Cristo, a favor de la comunión del hombre con Dios. Amén. Por eso dice, mire, cuando dice que reposó, no es que Dios estaba cansado, hermano, ¿verdad? Ni que Dios se quedó ahí sin hacer nada. No, es que ese reposo habla de un deleite. Amén, hermano. De un gozo de Dios en su Hijo, en la obra de su Hijo. ¿Qué le parece? Entonces, aquí lo podíamos parafrasear, y se deleitó Dios en la obra de su Hijo. Qué lindo, ¿verdad? Mire, dice el libro de Proverbios, capítulo 8, yo era su deleite de día en día. El deleite de Dios, el gozo de Dios, el reposo de Dios está en la obra del Cristo. Por eso dice, mire, versículo 3. Mire, aquí está bien bonito, aquí está más claro la bendición de Dios al séptimo día. No el séptimo día, al séptimo día. Dice así, mire, y bendijo Dios al día, no dice el día. Porque Dios no bendijo en sí el día como tal, sino bendijo lo que representaba ese día. Ese día representaba la consumación de la obra del Cristo, poniendo en comunión a los hombres con Dios eternamente. Porque ese número 7 es un número de eternidad. Amén, hermano. Es número divino, es número de Dios.
Por eso es que dice que Dios bendijo al día, porque a quien estaba bendiciendo era al Cristo. ¿Se entiende eso, hermano? ¿Y qué hizo? Y lo santificó, lo apartó y lo reservó para él, como su deleite de día en día. ¿Y qué dijo el Señor Jesús acerca de sí mismo? Al que el Padre santificó, dice, vosotros decís, demonio tiene. ¿Cuándo santificó el Padre al Hijo? Aquí está. Entonces, la importancia, y dice, solo le termino de leer el 3, porque en él reposó, se deleitó de toda la obra que había hecho en la creación, la obra de su Hijo. Amén. Espero que le quede claro. Si no, tiene para volver a oírlo y que el Señor se lo ministre. Ahora, por eso es que cuando dice Éxodo 20, acuérdate del día de reposo, porque para mí es importante que recuerdes lo que mi Hijo hizo por ustedes. La obra de mi Hijo a favor de ustedes. Quiero que la recuerden, porque Él es mi deleite. Yo lo he santificado a Él y ustedes tienen que deleitarse en Él. Y entender que el Cristo es el reposo de ustedes. Que ustedes en la fe del pacto del Mesías Cristo tienen que estar tranquilos, tienen que descansar, no tienen que preocuparse de nada. Por eso, para que entiendan eso, no van a hacer nada ese día. No por ustedes, por mí. No por ustedes, por el Cristo, por mi Hijo. Amén, hermano. No lo entendieron. Y entonces los religiosos, hay que guardar el sábado. Y el que se levante a recoger una hoja, lo van a matar a pedrada. Porque, óigame, no entendieron el mensaje. Y entonces el Señor, aquí en el capítulo 12 de Mateo, ya estamos en Mateo, oye, no me haya perdido. ¿Y dónde estoy, pastor? Aquí estamos en Mateo 12. Ahora dice que sus discípulos, iba pasando Jesús por los sembrados en un día de reposo, sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas, así como que nosotros pasamos por un sembrado de mango, empezamos a comer mangos. Entonces dice el Señor que aquellos, como llevaban hambre, empezaron es que en el sábado no se podía hacer nada, hermano. O sea, de hacer algo, algo que implicara un esfuerzo, no se debía hacer. La comida la dejaban hecha un día antes para solo agarrar y comer, así como hace usted. Pero, óyeme, dice, entonces vienen los religiosos, miren, viéndolo los hermanos de la fe, no sé qué, ¿verdad? Viéndolo los fariseos, dice, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ustedes están usando pantalones. Ustedes se pintan. Son unas impías. Y ustedes se cortan el pelo como que fueran mujeres. O no se cabe, ¿no? Andan una colita ahí, entonces, ven. Yo no sé, ¿verdad? Entonces, los religiosos, pues, estamos hablando de los religiosos, pues. Entonces, y dice el Señor, miren, dice el Señor, también perdido, papito. Pero les voy a aclarar algo. Mire, David hubo un momento, dice, cuando andaba peleando, que llevaba una gran hambre y lo único que había eran los panes de la proposición o los panes de la presencia. Y entonces entró al templo y le dijo al sacerdote, mira, tenemos hambre, pues espérate, le vamos a dar de estos panes que ya son los que vamos a cambiar. Pero no podía comer nadie más. Y dice el Señor, no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Y dice, pero eso era David. ¿Y por qué lo hizo David? Porque David representaba al Cristo. Amén. Amén, hermano. El punto es que, óigame,
dice el Señor, miren, ustedes están observando la ley de Dios de una manera incorrecta. La ley no ha sido dada para que ustedes parezcan robots, ¿verdad? Hay que moverse para acá, 2 pasitos, 3 pasitos para acá, 2 pasitos para allá. No, dice el Señor. Tienen que entender, dice algo bien importante. Yo soy mayor que el templo. Yo soy, óigame, yo soy el Señor, el Dios del sábado. Yo soy el reposo de Dios. Es lo que ustedes no han entendido. Cuando Dios les mandó guardar el día de reposo, no era para que ustedes se clavaran ahora como se clavan de que aquí no quieren ni que estos recojan mangos para comer, ¿verdad? No, dice el Señor. Yo soy mayor que el templo. Ustedes tienen al templo como lo más grande, porque ellos adoraban al templo, hermano. ¿Sabía usted que por eso el Señor destruyó el templo? Desde el año 70 después de Cristo. Porque los judíos tienen adoración por el templo. Para ellos van a tocar el muro de los lamentos. Ay, como que estén tocando el cielo, hermano. Y un pedazo de piedra. Son pedazos de piedra. Pero ¿por qué ellos la gran adoración del templo? Y óigame, el Señor Jesús cuando vino les dijo, destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a reedificar. Y ellos creyeron que estaban hablando del templo. Mire hasta dónde estaban deseados. Amén, hermanos. Se da cuenta que sin que el Cristo sea revelado al hombre, va a seguir empecinado en sus caminos y no va a estar dispuesto a arrepentirse. ¿Sí? Por eso dice el Señor, arrepiéntanse, cambien de rumbo, cambien de pensamiento y cambien de actitud. Dense la media vuelta y entiendan que todos sus caminos, todos los llevan a la muerte. Y que el único camino que los puede salvar soy yo. Crean en el Evangelio. Crean que yo soy el Cristo. Crean que yo soy el único que les puede dar reposo. Vengan a mí ustedes que están agobiados por la religión y por la doctrina de hombre. Yo los voy a hacer descansar. En mí van a reposar. Yo voy a hacer su reposo si ustedes creen en mí. Amén, amados. Porque el Hijo del Hombre, amén, versículo 8, el Cristo es Dios, es Señor del día de reposo. Él es el Dios. Miren qué lindo, es lo que está diciendo. Yo soy el Dios del reposo. ¿Ah? El reposo de Dios, el descanso de nuestra alma, la certeza de que nuestros pecados han sido perdonados, de que nuestro acceso al Padre es directo. Amén. Que ahora somos hijos de Dios, dice Juan, ¿verdad? Y que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando le veamos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Pero mientras tanto, hermano, el gozo de nuestra salvación, la seguridad de que somos hijos de Dios, de que nuestros pecados han sido perdonados, que la paz de Dios está con nosotros y que nosotros estamos en paz con Dios por medio del Cristo, eso nos tiene que hacer descansar, hermano, no dormirnos. Descansar, ¿verdad? Para los que están dormidos, sepan que no es eso, ¿verdad? Amén, amado. Porque dice el Señor, ustedes tienen que entender lo que el profeta, lo que dijo el Espíritu Santo por medio del profeta Oseas. Misericordia quiero, no sacrificio. Yo no quiero que se preocupen tanto por las cosas que hay que hacer según ustedes, sino que anhelen mi comunión en el Espíritu. Amén. Que entiendan la misericordia que yo les extiendo a ustedes por medio del Cristo. Y que vivan con base a esa fe
en el pacto del Mesías Cristo, que los va a hacer descansar, que los va a hacer gratos delante de mí. Amén. Misericordia, dice el Señor. Entiendan lo que es la misericordia. Entiendan lo que significa conocerme. Porque si ustedes no toman mi palabra para creerla, sino solo para hacer lo que dice el mandamiento que hay que hacer, sin la fe del pacto, a ustedes no les sirve de nada. Y todos los sacrificios que ustedes puedan hacer y todos los rituales que puedan cumplir, de nada les sirve. Yo, dice el Señor, estoy hastiado de holocausto y de sacrificio y deseos de animales gordos. Cómanselo usted, yo no los quiero, dice el Señor. Aparte, si quisieran animales, son míos, no los tengo que pedir a ustedes. Amén, amén. Como que se me durmieron todos. Amén. Si ustedes supieran cuál es la voluntad de Dios, y es la fe en el Cristo, y es la fe en el reposo que solo el Cristo, en el descanso que solo el Cristo puede dar, no andarían criticando por tonteras, no se andarían fijando en cosas que no tienen relevancia espiritual. No es que ustedes se fijen en no hacer nada, por ejemplo, en guardar específicamente el día. No, crean en el Cristo. Eso es lo que está diciendo. Crean en mí, vengan a mí. Yo los voy a hacer descansar. Ustedes que están agobiados por las cargas de los hombres, vengan. Yo soy el reposo de Dios. Yo soy el Dios del día de reposo. Amén, amados. Entonces, ¿qué más reposo que en la fe del Cristo, en la fe del Hijo de Dios? Miren lo que dice Marcos 2:27. Vamos terminando. Mateo, Marcos, el siguiente evangelio, siguiente libro, Marcos 2:27. Miren lo que aclaró el Señor ahí sobre este mismo tema, y les dice el Señor, miren, sepan una cosa. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. ¿Cómo así? Mire que bien. El día de reposo existió porque era necesario para el hombre. No es que el hombre necesita el día de reposo o que el día de reposo necesita al hombre. Amén. No es que el hombre se va a supeditar al día de reposo, porque dice el Señor, el hombre no fue hecho por causa del día de reposo, sino que al revés, el día de reposo, el reposo de Dios existe porque el hombre necesita ese reposo de Dios. Y ese reposo de Dios es el Cristo. Amén. Entonces mire la misericordia de Dios. ¿Qué le parece a usted? Él, sabiendo que el hombre iba a ser destituido de su gloria, que iba a traspasar el pacto, lo que dice Oseas 6:7, Él proveyó el reposo antes, en la eternidad. Proveyó su redención, proveyó la manera en que Él iba a poder estar en paz. El hombre iba a poder estar en paz con Él, a pesar de su transgresión. Amén, amado. A pesar de negarle a Él. Y por eso, hermanos, qué bendición es saber que en la revelación que Dios nos ha dado de su Hijo, tenemos la bendición más grande del mundo. Indiscutiblemente. No deberíamos anhelar otra cosa. Miren lo que decía David. Fuera de ti. Hola. Fuera de ti, ¿qué? Nada deseo en la tierra. Él debe ser, Él es nuestra plenitud.
Y debemos vivir la fe del Hijo de Dios en esa comprensión de lo grande y de lo maravilloso y de lo precioso que ha sido para nosotros el Señor al proveernos a su Hijo. Y no solo eso, al revelarnos a su Hijo. ¿Cuántas personas en el mundo, millones de personas, están siguiendo un camino de religión creyendo que están agradando a Dios? Y hacen muchos esfuerzos y hacen muchas cosas buenas, pero que no los van a salvar. Porque dijo el Señor, eso es imposible para los hombres. La salvación es imposible para los hombres. Solo es posible para Dios en la fe de su Hijo. Póngase en pie, por favor, conmigo. Mientras meditamos en lo que el Señor nos ha ministrado esta noche, quiero leerle Hebreos capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero los que hemos creído, por favor, con su rostro inclinado, oiga esta palabra, se la voy a leer de Hebreos capítulo 4, versículos 3. Pero los que hemos creído en el Cristo, amén, amados, ahí con sus ojos cerrados, diga amén, porque tiene cerrados los ojos, no la boca. Pero los que hemos creído en el Cristo, entramos en el reposo de Dios. ¿Se da cuenta? Porque aquellos que no creyeron, él dijo, no entrarán en mi reposo. A pesar de que sus obras, dice, las obras del Cristo estaban terminadas desde la fundación del mundo. Amén. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, amén, el que ha creído en el Cristo, también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de la suya. ¿Qué quiere decir, hermano? Que ya no podemos estarnos amparando y pensando en que es nuestro esfuerzo el que nos va a hacer gratos delante de Dios y el que nos va a procurar la salvación o la vida eterna, sino lo que Dios ya consumó en la obra de su amado Hijo, nuestro Señor y Redentor, Jesús el Cristo, a quien sea la honra por los siglos de los siglos. Señor y Padre, bendito seas. Te adoramos y te exaltamos. Toda honra y toda gloria son tuyas. Señor, gracias por la obra preciosa y eterna consumada por tu amado Hijo, Señor, concluida allá desde la fundación del mundo, donde tú lo estableciste y lo confirmaste como tu reposo eterno. Lo bendijiste y lo santificaste para que nosotros lo pudiéramos reconocer como el bendito de Dios, el santificado de Dios, para traer la paz tuya a los hombres, aquellos que habíamos sido destituidos de tu gloria y que no teníamos manera de regresar a la comunión contigo más que por medio del reposo del Cristo que tú proveíste en la fe de su pacto, en la fe de su nombre. Señor, gracias. Gracias por revelarnos a tu Hijo. Gracias por hacernos estar en tu reposo eterno, por tener la certeza de que tú, Señor, mediante la obra del Cristo, nos has provisto ese reposo, esa paz eterna, esa necesidad de no tener que hacer absolutamente nada de nuestra parte, más que creer en tu Hijo y vivir por Él, y vivir para Él, y seguirle y servirle, porque Él es el todo para nosotros, porque Él es nuestro Señor y Cristo, porque Él es nuestro reposo, porque solo en Él tú, Señor, nos has recibido como hijos y nos has permitido tener comunión contigo. Bendito sea tu nombre por siempre. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Amén y amén. Gloria a Dios, amados. Qué bendición.